Continuamos en Enlace Universitario, 9 minutos faltan para llegar a la 1 de la tarde y contamos con la grata presencia de un invitado aquí en el estudio de radio de la universidad, un amigo de la casa. Él es docente del PUAM, del Programa Universitario de Adultos Mayores, es artista y está justamente en este caso por su rol, por su faceta artística. En realidad están bastante las dos combinadas, pero bueno, ahora él nos va a contar. Se trata de Gabriel Manso. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por acercarte a Radio Universidad. Primero, gracias a ustedes, porque es verdad, esta es mi casa, yo vengo cuando quiero y lo otro es, traer esta noticia, lo que vos decís, ¿no? Un proyecto de un marplatense que se va a La Plata y la parte docente, que para mí es fundamental. Yo llevo años en el PUAM, con un intervalo de casi 10 años que estuve fuera, pero volví al PUAM ya hace unos 4 años y medio, 5, y sigo haciendo docencia, y es algo fundamental para mí. Contanos primero, antes de meternos de lleno por ahí en la exposición, ¿cuáles son los talleres que dictás en el PUAM? En el PUAM, yo empecé empecé con el proyecto del PUAM, con Lucía Gali, hace ya 27 años. Sí, te iba a decir cerca de 30, me parece. Sí, cerca de 30, ya perdí la cuenta. Sí, porque fueron los 30 años del PUAM hace poco. Tenés razón. Acuerdo. Entonces, yo hace 30 años que empecé con el PUAM, lo digo y ya pierdo noción de la edad que tenía. Sí, no saquemos cuentas. Y empecé siendo el profesor de dibujo, pintura del PUAM durante muchos años, y después me fui a vivir a Europa durante casi 12. Entonces, desde que volví, tuve la propuesta de Ana Tiribelli de volver. Siempre estuvimos en contacto, nunca perdí contacto con el PUAM y con Ana. Y cada vez que volvía a Mar del Plata iba a dar una charlita de lo que estaba haciendo, de cómo era mi trabajo en Europa y cómo estaba relacionándome con la sociedad europea. Y venía al PUAM y contaba, armaba pequeñas charlas temáticas o lo que fuera. Y en el 2013 volví a Argentina y volví al PUAM. Empecé con talleres más dedicados a la tridimensión, la escultura, y como la gente en el PUAM se enamora, los adultos mayores se enamoran de uno y te siguen por años, entonces me obligaron a todos los años ir cambiando. Y este año pensé, en relación a esto que te cuento de las exposiciones y tratar de hacer docencia con las exposiciones, pensé en un proyecto que se refiere a la interpretación del arte contemporáneo, cosa que los adultos mayores por ahí no están tan acostumbrados por una cuestión generacional, por una cuestión a veces hasta de ideologías o de idiosincrasias o de cosmovisiones. Y armé este tallercito, se llama Teorías del Arte Contemporáneo. Entonces tomamos el discurso de un crítico de arte, lo analizamos los artistas que ese crítico critica, digamos, entre comillas, vemos las exposiciones de arte contemporáneo que suceden en Argentina, en Europa, analizamos el concepto de una bienal, nos vamos moviendo por el lenguaje artístico actual, que es un lenguaje al que los adultos mayores o incluso la gente común no está... te iba a hacer esa aclaración, no solamente por ahí adultos mayores, tal vez hay un desconocimiento en general, ¿no? Más allá de la edad. Sí, seguramente porque, es una problemática que también cada vez que vengo con Pablo lo hemos analizado, la problemática de una ciudad como Mar del Plata, que siempre fue muy abocada al turismo y nunca vio la cultura o la empresa cultural como un beneficio para la ciudad. Como otro atractivo. Sí, y lo es en muchas ciudades. En todo el mundo, los museos en todo el mundo atraen turismo y atraen gente y atraen dinero. Y atraen mercado, no hablando desde el punto de vista de la frivolidad, pero sí Mar del Plata tiene las condiciones para ser una ciudad cultural en serio, y tiene una cartera de artistas increíbles, la verdad. Tiene artistas que yo respeto muchísimo y que para mí son y han sido referentes en la ciudad. Como estarían faltando esas políticas públicas que acompañen, ese desarrollo. Para mí es
tristísimo que Mar del Plata, está bien, hoy por hoy está el Museo de Arte Contemporáneo, el MAR, pero el MAR es provincial. Sí. Mar del Plata tiene que tener un museo de arte contemporáneo especializado para este tipo de representaciones o de manifestaciones donde los artistas puedan desarrollar sus propuestas. Yo me acuerdo en el 2012 hice una retrospectiva en el Castañino, sí, que fue fantástico y yo estoy tremendamente agradecido, sobre todo al personal. Fueron los 3 pisos del museo para albergar la obra, pero fue un esfuerzo increíble, lo rememoré ahora con el MUMAR, ¿no? Que también sucede algo parecido. Crear de ese museo que no es un museo, es una casa habilitada a los efectos no es un espacio creado ya pensado, para para muestras, por ejemplo. Como puede ser el Museo de Arte Contemporáneo. Y Mar del Plata tiene esa posibilidad. Entiendo que en este momento estamos en un periodo de crisis muy fuerte económica y tal vez no es una prioridad, pero lo que pasa es que Mar del Plata ya es una ciudad que con los años que tiene lo podría tener. Ojo que a veces cuando en los momentos de crisis económica es cuando el ser humano más se vuelca, ¿no?, a la parte artística y cultural. Sí. Lo que sucede es que también entender el arte como una necesidad, cuando de repente hay necesidades primarias en la sociedad que no están cubiertas, es difícil de entenderlo. Pero yo insisto en esto, el arte nos educa, el arte nos forma como personas, el arte nos hace mejores personas y de alguna manera nos da de comer también, tanto espiritualmente como también concretamente, porque vuelvo a lo mismo, el arte o la empresa cultural es una empresa que da trabajo a muchísima gente. Yo para mover esta exposición al MUMAR, no voy a decirlo en valores, pero es increíble los costos que tiene eso. Mi obra es una obra muy grande y todo sale del esfuerzo de los artistas o, en mi caso, tener la posibilidad de haber tenido 2 o 3 auspicios de empresas grandes como YPF o lo que fuera, que por estas casualidades de la vida dijeron, bueno, sí, nos interesa lo que haces y te pagamos el traslado de la obra o te pagamos los catálogos. Imprimir un catálogo es una cosa, hoy es una cosa casi impensable. O sea, como se dice habitualmente en España, yo haber podido hecho un tríptico full color es darme con un canto en los dientes, como dicen ellos, ¿no? Porque es algo prácticamente inviable, ¿no? Gabriel, te propongo, ahora vamos a ir al informativo y quiero que a la vuelta me cuentes sobre esa experiencia en Europa. Estuviste viviendo en Italia y España, ¿puede ser? Sí. Bueno, quiero que me cuentes acerca de esa experiencia, qué es lo que aprendiste y después que nos cuentes bien sobre esta exposición que se está dando en el Museo de Arte de la Ciudad de La Plata. Vamos a ir ahora al info y a la vuelta seguimos conversando. ¿Te parece bien? Gracias. Gracias, Gabriel. Comenzamos esta segunda hora en Enlace Universitario. Estábamos conversando con Gabriel Manso, docente, artista, quien está exponiendo en estos momentos en el Museo Municipal de Arte de La Plata. La muestra se llama La Máquina del Fango. Todavía no llegamos a hablar, pero ya vamos a ir en minutitos a conversar acerca de esta muestra. Y nos había quedado pendiente, Gabriel, del bloque anterior, que nos contaras un poco acerca de tu experiencia en Europa. Estuviste viviendo en España y en Italia. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Cómo te fue? Bueno, esto alguna vez lo he contado, pero está bueno rememorarlo, ¿no? Yo me fui durante mucho tiempo a vivir a España por casualidad, y la verdad es que siempre digo lo mismo. Yo soy un eterno agradecido de Cáceres, que fue la ciudad en la que viví durante 7 años, y obviamente después Venecia y Roma. Pero Cáceres a mí me dio un lugar que yo sentí que no había tenido nunca en Mar del Plata. Y si bien yo ya me había ido teniendo una experiencia artística importante en la ciudad, pero ahí tuve como el reconocimiento de la prensa, de la sociedad, de los grupos artísticos. Empecé a exponer en galerías, a trabajar con 2 galerías, a participar de
de encuentros internacionales de artistas, ¿no? Tener la posibilidad de exponer con Pedro Gamonal o de hacer un trabajo importante con Gala, con Antonio Gala o escritores, ¿no? En este caso. La verdad es que más que abrirme las puertas, que sí, obviamente me abrió las puertas de muchas galerías y museos de Europa, me dio una experiencia personal muy interesante. De todos modos, siempre fui un tipo con una conducta de trabajo muy fuerte. Siempre agradezco también la formación que yo tuve en la Escuela de Artes Visuales, en la época en la que la Escuela de Artes Visuales era un referente en el país. Estamos hablando de los años 80, años 90, con docentes increíbles, gente con la cual yo me encontré o me reencontré 20 años después o 15 años después, como Graciela Supa, que es una gran crítica mía, o sea, crítica en el sentido de que me escribe libros y está permanentemente detrás de la producción y me acompaña en proyectos, nos acompañamos mutuamente. Y si bien hoy por hoy hay una amistad con Graciela, así como con Estefania Imperiale, que me hizo unas entrevistas preciosas para la Universidad Ca' Foscari, yo voy rescatando la experiencia más que hitos haya logrado, ¿no? Independientemente de que eso sea importante. Hoy por hoy para mí es un hito haber llegado al MUMART. Tal vez en el colectivo artístico es más importante exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes o en Malva o en el MAR, pero para mí el MUMART tiene un significado también importantísimo porque es uno de los museos más importantes de La Plata, junto con el MACLA, que están juntos, comparten espacio dentro del pasaje Dardo Rocha. Y además tiene una característica, este proyecto para mí tiene una característica interesante, y es que yo conocí el pasaje Dardo Rocha hace 23, 24 años, cuando fui a ver a mi hermano, el menor de mis hermanos varones, que empezaba la carrera de medicina en La Plata. Lo fui a ver, creo que era año 94, y yo alucinaba con ese lugar, porque era un recién recibido y soñaba con algún día hacer una exposición. Entonces, lo digo y hasta me emociona pensarlo, ¿no? Yo me fui, expuse en museos de Madrid, de España, de Estados Unidos, de Italia, en Indonesia, pero volví, presenté un proyecto hace 3 años, un proyecto que durmió en un cajón durante mucho tiempo y por esas casualidades de la vida emergió. Y para mí es una emoción muy fuerte exponer en ese lugar. Es un lugar bellísimo. Por lo que implica el espacio, por las características que tiene y también por lo que yo pude lograr en ese espacio, ¿no? Al principio el director del museo o su asistente miraron medio como, no digo de reojo, pero sí como, bueno, ¿y este chico quién es y a qué viene, no? Y cuando vieron la forma mía de trabajar, cuando vieron la obra, cuando vieron cómo quedó el producto, un comentario que yo rescato es que el asistente del director me dijo: vino gente a ver la exposición, le gustó mucho tu obra, y dice, y creían haber estado en un museo europeo. ¿No? Eso para mí fue fantástico. Del mismo modo, siempre digo lo mismo, nosotros tenemos la capacidad de tener un museo o tenemos la posibilidad de tener esos lugares. Hace falta voluntad, ¿no? Hace falta voluntad en este caso, de los empleados que son empleados del Estado, que mantengan eso limpio, que las paredes estén en condiciones, alguien que ponga una pincelada de pintura en las paredes para que todo esté bien y que no tenga que llegar el artista para hacerlo. Yo creo que la industria cultural se mantiene de eso, también de voluntades. Obviamente que lo económico es fundamental y que yo quiero que la gente esté bien pagada y que el Estado se ocupe de esto, porque los artistas, mejor o peor, yo fui un representante de Mar del Plata en España durante muchos años y hay prensa, siempre digo lo mismo, mi prueba, ¿no? Las probanzas, como se dice ahora, son las notas en los diarios, el marplatense que tal cosa, y hoy lo digo con orgullo, hoy me animo a decirlo. Antes me daba pudor, me daba vergüenza decir ese tipo de cosas, pero la verdad es que
He hecho un trabajo muy serio, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero he hecho un trabajo muy comprometido con todo lo que he hecho, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir sobre la máquina no, decíamos la en máquina italiano. del fango. La máquina del fango, sí, pero en italiano está. Sí, La yo utilizo la lengua italiana en este caso por varios motivos. Sí. Uno, porque es mi lengua. Uh-huh. Yo soy de origen italiano y es como un tributo a mis abuelos y a mi padre también, que era italiano. Pero fundamentalmente en este proyecto, el concepto de la máquina del fango es un concepto que yo tomo, el título lo tomo del discurso de Roberto Saviano. Para todos quienes saben quién es Roberto Saviano es un periodista italiano que habla sobre este concepto, un periodista perseguido por la mafia, que él habla del concepto de la máquina del fango como este mecanismo por el cual se llega a difamar desde la prensa, desde el Estado, se llega a difamar a una persona a fin de que se destruya su imagen social, ¿no? Bueno, estamos hablando en el concepto de Italia, en el concepto de la mafia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo me estaba por ir de España y venía a la Argentina de vacaciones? Me encontraba con que eso sucedía acá. Exacto. Exactamente todos lados, igual. Y la verdad es que me desmoronaba cada vez que venía encontrar a mi país cada vez más agresivo, cada vez más punzante. Y tomé ese discurso para hacer un retrato de lo que para mí era la máquina del fango, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social. Yo creo que la gran enfermedad no es política, la gran enfermedad es social. Desde las bases nosotros tenemos que tener una escala de valores un poco distintas y que ha cambiado mucho. Entonces tomo este discurso para crear mis propias máquinas del fango. Tomo la orografía de España, que era la zona en la que yo estaba viviendo, el terreno, yo vivía en Cáceres, que es una orografía muy árida, con un paisaje casi lunar por las piedras que se ven en el paisaje, que parecen huevos enormes, casi como edificios plantados en el terreno, y una vegetación tremendamente espinosa. Al mismo tiempo, Cáceres es una ciudad medieval, con un museo de armas medievales interesante, y yo hago esta unión, el discurso de Roberto Saviano, las armas medievales, el terreno de Cáceres, lo que sucedía en Argentina, y creo mis propias máquinas. Al principio la obra es densa, es pesada, visualmente es fangosa, todo en la gama de tierras, bronces, algo de metales. Y cuando vuelvo a Argentina, después de mucho tiempo y de tomar distancia afectiva de ciertas cosas, empiezo a reconceptualizar a la máquina del fango. Y digo, bueno, el fango no solamente tiene la posibilidad de ensuciar a los otros, sino que también tiene la posibilidad, o nos da la posibilidad de crear una nueva forma. Entro a trabajar en la escuela de cerámica, me contacto con el barro, y digo, bueno, se puede crear algo nuevo, tenemos la posibilidad como sociedad de generar algo nuevo. A partir de ahí retomo y rescato materiales que yo tenía ahí guardados, que me había traído de España y de Italia, unas bobinas de papel de seda que me había regalado un zapatero muy viejito de Venecia, que nunca supe para qué las iba a usar, unas bobinas Era el momento. De papel, el papel con el que se envuelven los zapatos. Sí. De hecho, yo inauguré esta exposición con unos zapatos creados por él. Y retomo este papel para darle a la máquina del fango una nueva mirada, una cosa más sutil, una cosa más transparente. Aparece la posibilidad de reconstruirnos como sociedad. Y bueno, la máquina del fango es ese proyecto, ¿no? O sea, que te ha acompañado a lo largo de mucho tiempo este trabajo. Sí, empezó en el 2011, o sea, la empecé a pergeñar en el 2011. Pero bueno, hoy por hoy es una obra que tiene más de 70 piezas.
de las cuales algunas se vieron en Mar del Plata. Cuando yo hice la retrospectiva en el Castañino en el 2012, hubo 3 piezas que se mostraron ahí como cierre de la exposición. Después compartí una muestra con Leonor Fittipaldi, otra artista marplatense maravillosa, a quien, además de respetarla como artista, la quiero. Y compartimos una exposición en el Centro de Constructores donde ella mostró un proyecto y yo otro, pero comulgaba también. Yo tengo esa felicidad, ¿no?, de que venga un Cristian Dalgar, que es quien dirige ese espacio, y diga, negro, esta obra, la verdad que esta exposición, este lugar nunca estuvo así. O que me digan en el museo, en el MUMAR, me digan, esto parece un museo europeo. Pero porque yo cuido mucho eso. Tengo mis obsesiones, ¿no?, desde el momento en que construyo la obra, los detalles. En el detalle, ¿no? Haber trabajado tantos años también en la moda, no por casualidad llego a trabajar en la moda y en el mundo de la escenografía y las pasarelas. También me hizo mirar y observar otras cosas, o los oficios que estuvieron presentes siempre en mi familia, ¿no? Mi padre con la tapicería de automotor fina, mi madre con la alta costura, o mi padrino con la sastrería. Fueron oficios que me fueron como de alguna manera marcando cómo debía asumir mi actividad como oficio. Yo siempre digo que mi profesión es un oficio antes que otra cosa. Son horas y horas y horas de trabajar. Y la genialidad no es algo que te encuentras sentado, la verdad. Claro. Hay un poquito de inspiración, pero mucho más de sudor, ¿no? Sí, de trabajo. Yo creo que después de casi 30 y pico de años haciendo esto, porque empecé muy chico y tuve la posibilidad de empezar muy chico y tener una madre que me permitió desde muy pibe meterme en la Escuela de Artes Visuales, yo no tengo esta cosa de, soy artista y estoy arriba de un pedestal. De hecho, siempre fui, para la comunidad artística de Mar del Plata, tal vez fui como muy ogro, porque no me relaciono bien, porque todo eso me genera pudor, me genera encerrarme. Recién ahora estoy aprendiendo a, como se dice comúnmente, venderte, ¿no? A poder hablar de lo que yo hago sin pudor, sin vergüenza de que... Pero porque yo considero esto, porque lo que hago es primeramente un oficio. Esta cosa del artista inmaculado que bueno, respeto a quien lo quiera asumir así, si le sirve, pero yo no me la creo. O sea, no creo en eso, porque hay gente que realmente desprestigia la profesión del artista. Y yo trabajo y hago docencia justamente por eso. Lo primero que le inculco a mis alumnos es el respeto por la profesión, el respeto por su propia emoción, que es lo que están poniendo en el trabajo, ¿no? Lo que uno expone, ¿no? Se está exponiendo uno. Obviamente el artista trabaja con una materia emocional que es muy distinta a la de un técnico. Pero si no hay un conocimiento de la técnica, si no hay un conocimiento de los materiales, si no hay una investigación y fundamentalmente un compromiso con lo que se hace, difícilmente lo que uno propone como ejercicio pueda conmover al otro, ¿no? Para mí eso es fundamental. Que es un requisito, ¿no?, por ahí fundamental de cualquier obra artística. Gabriel, te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí a los estudios de la radio. Esperemos que podamos contar en Mar del Plata con toda sí, esta... me encantaría, ¿no? Me encantaría. Es una obra porque vimos complicada. una parte por lo que nos comentaste, pero digo, sería bueno por ver todo el conjunto de estas 70 piezas que nos mencionas que forman parte de la exposición. Sería fantástico. Así que bueno, probablemente apostemos a qué va a pasar. Bueno. Hay que atraer esos buenos deseos. Les agradezco que me reciban como siempre, y con lo único que cierro es que aunque la muestra está en La Plata, que quien vaya a La Plata hasta el día 26 puede ir al MUMAR a ver la obra de un marplatense. Muchísimas gracias, Gabriel.